Bienvenidos, mi nombre es Hernán David Vergara Pestana, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en este video les hablaré acerca del elemento semiconductor TRIAC. El video consta de la historia del elemento, su símbolo electrónico, formas de encapsulado comercial, algunas referencias comerciales, sus principios físicos de funcionamiento, sus modelos matemáticos, lo que son las curvas y sus condiciones de operación, algunas aplicaciones y una simulación para ver el comportamiento del dispositivo. Bien, la historia de este elemento semiconductor llamado TRIAC nació como consecuencia de la necesidad de disponer de un interruptor controlado, con características similares a las del tiristor, cuyo campo de acción se extiende a la corriente alterna, debido a que el tiristor solamente podía ser utilizado en corriente directa. El acrónimo de TRIAC viene del término de Triode for Alternating Current, que traduce triodo para corriente alterna. El TRIAC proviene de la familia de los tiristores. La diferencia es que este es unidireccional y el TRIAC es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente puede pasar en sentidos positivos y negativos de la señal. El símbolo electrónico del TRIAC lo podemos observar en la parte izquierda. Consta de dos ánodos en sus extremos, ánodo 1 y ánodo 2, y su compuerta o gate en la parte intermedia del elemento. Básicamente su conexión es de dos tiristores en antiparalelo con sus compuertas en cortocircuito y su estructura interna está dada por eh, estas capas PN, tanto la de arriba como la de abajo, las cuales forman un diodo. Esta capa superior P forma un diodo con esta capa N, y lo mismo pasa en la parte inferior. Esta capa P forma un diodo con esta capa N. Usualmente los dispositivos de potencia tienen una capa N extra, lo cual facilita la aplicación o el uso de estos elementos en valores de voltaje elevados. Podemos encontrar algunos TRIACs con este tipo de encapsulado comercial, los cuales constan de 3 terminales con su encapsulado ya sea tipo tubo, marcados con las características principales del elemento. Bien, una referencia comercial la podemos observar aquí, la cual recurría a la página de DigiKey Electronics, que es una página de compra de elementos y dispositivos electrónicos muy eficiente. Es donde nos muestran el número de pieza que asigna la página, la cantidad disponible de elementos, el fabricante del dispositivo, en este caso es Wien Semiconductors, el número de pieza del fabricante, la descripción general del elemento, en este caso es un TRIAC de 600 voltios 4 amperios, una descripción detallada del elemento y documentos extra como son las hojas de datos o cambios de estado de la pieza. También podemos encontrar atributos del producto como son las categorías del producto, en este caso
semiconductor discreto, como se puede observar, el fabricante, el empaquetado de la pieza, en este caso tipo tubo, el estado de la pieza, activo, el tipo de elemento, en este caso el tipo de triac, el voltaje de estado inactivo, la corriente de estado activo o corriente máxima soportada, en este caso 4 amperios, el voltaje de disparo de compuerta, el cual les estaré hablando más adelante qué significa esta definición de disparo de compuerta, y otros atributos como lo son la temperatura de operación, el tipo de montaje, el número de pieza base, entre otras. Bien, los principios físicos del funcionamiento. El TRIAC es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o una corriente de puerta negativa. Bien, en estas gráficas podemos observar mucho más detalladamente cómo se lleva a cabo el funcionamiento del TRIAC. Aquí podemos observar la conexión en antiparalelo de dos tiristores, en este caso tiristores tipo SCR, en donde si se le aplica una señal alterna, una señal de corriente alterna, un diodo, un tiristor entrará en conducción cuando sea el semiciclo positivo, entrará en conducción el diodo azul o el tiristor SCR1, y en el otro semiciclo negativo de la señal entrará en conducción el tiristor SCR2. Un ampliamiento del TRIAC podemos observarlo aquí con una fuente de corriente alterna, una resistencia y el tiristor con su respectiva corriente de activación ya aplicada, en la cual podemos observar que la onda de corriente alterna generada por la fuente, el TRIAC solo entra en funcionamiento en ciertas zonas de la señal debido a que la corriente de activación del TRIAC no se ha superado, entonces solo entra en conducción en ciertas zonas de la señal senoidal. Mayormente, pues en muchas ocasiones se utiliza un DIAC para aplicarle ese pulso de corriente al TRIAC para que éste entre en estado de activación. Bien, las condiciones de operación y curvas del TRIAC las podemos observar en esta gráfica, la cual podemos observar los 4 cuadrantes con sus respectivos o respectivas estados de funcionamiento, en donde básicamente lo que se puede denotar es que cuando se alcanza un voltaje de ruptura, en este caso BBR, con una respectiva corriente de ruptura o corriente de activación o voltaje de activación, el TRIAC entra en lo que es el estado activo y comienza a conducir la corriente requerida. Lo mismo pasa en el semiciclo negativo cuando se alcanza
un voltaje negativo de ruptura con su respectiva corriente negativa de ruptura. Él entra en estado de conducción y estos valores de voltaje y corriente de ruptura comúnmente son entre 20 y 40 voltios el voltaje de ruptura o voltaje de activación, con corrientes producidas entre 50 y 200 microamperios. Estos dispositivos, como son dispositivos de potencia, usualmente suelen producir armónicos en la señal original y van acompañados de lo que son filtros o elementos adicionales para tratar o eliminar estos armónicos. Aplicaciones. Bien, algunas de las aplicaciones que se le dan a los TRIAC son como interruptores de potencia, como muy bien pudimos observar, se utilizan para valores de voltaje bastante altos y valores de corriente altos también. También lo podemos encontrar en control de corriente alterna, en reguladores de luz, que son los famosos dimmer, los conocidos dimmer, en control de motores pequeños o control de temperatura, iluminación, control de nivel de líquido, entre otras aplicaciones. Bien, toda esta información pueden encontrarla en lo que son Electrónica y Teoría de Circuitos de Boylestad, quinta edición. También en Principios de Electrónica de Malvino, también quinta edición. Y los productos o elementos comerciales los pueden encontrar en la página de digicade.com, la cual es una muy buena página para compra de elementos electrónicos. A continuación les presentaré una pequeña simulación para poder observar todo el comportamiento de lo que es el TRIAC. Bueno, para la simulación estaremos llevando a cabo el siguiente montaje que podemos observar en la parte derecha. El TRIAC que tiene como componentes dos tiristores CSR en antiparalelo, en donde estaremos graficando la señal de voltaje presente en ellos, y como señal de activación tenemos la señal de voltaje saliente de este diodo dirigida hacia este tiristor y la señal de voltaje saliente de este diodo hacia este tiristor. Estaremos comparando la señal de voltaje del TRIAC con la señal de voltaje de esta resistencia de 120 ohmios con la respectiva señal de entrada, que es de 120 voltios pico a 60 Hz. La herramienta utilizada para la simulación es la extensión de Simulink de MATLAB, en donde estaremos simulando 0.05 segundos debido a que la frecuencia de la señal de entrada es bastante alta, entonces para poder detallar bien las señales. Procedemos a compilar entonces el circuito. Bien, aquí podemos observar en la parte izquierda la señal de entrada de voltaje representa la fuente, en donde vemos que sobrepasa los 100 voltios, pero no se ve muy bien si son 120, entonces suponemos que sí son los 120 voltios exactos. Y la gráfica que nos interesa es la de la derecha, la cual la azul representa lo que es la señal del TRIAC de los dos tiristores
y la señal amarilla representa la señal de voltaje presente en la resistencia de 120 ohmios. Como podemos observar, si se cumple el funcionamiento del triac debido a que se muestra la gráfica o la señal que lo representa, que consiste en cuando alcanza un voltaje de ruptura, él entra en estado de conducción tanto para el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Vemos que a cierto voltaje él entra en estado de activación, entonces empieza a conducir una corriente y eh, vemos que es lo más interesante, vemos que este pico comparado con este es un poco más pequeño. Bueno, pues eh, eso pasa por el proceso de transición de todo el circuito en general. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la señal se va regulando. Entonces, como podemos observar ya eh, a 0.03 segundos, casi 0.03 segundos, la señal para el semiciclo negativo es, se podría decir que igual a la del semiciclo positivo. Entonces, eso sería la gráfica de funcionamiento del triac. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y eso fue todo.